Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos de integrales impropias de primera especie. En principio debemos recordar unos resultados importantes. El criterio de comparación que establece que si f y g son funciones continuas en un intervalo de la forma a infinito y tales que g domina a f para todo x mayor o igual que a, entonces si la integral entre a y el infinito de g converge, es decir, si g es Riemann integrable entre a y el infinito, entonces la integral entre a y el infinito de f también converge. O bien, f también será Riemann integrable entre a y el infinito. O si por el contrario, la integral entre a y el infinito de f diverge, entonces se tendrá que la integral entre a y el infinito de la g también va a diverger. Como corolario, el criterio del paso al límite para integrales impropias, tenemos sea f una función entre a y el infinito a valores reales, tales que f es Riemann integrable en todo intervalo de la forma ax. Y además, f de x es positivo para todo x en a infinito. Sea alfa el límite cuando x tiende al infinito de f de x sobre 1 sobre x a la k. Si alfa es finito y k es mayor que 1, entonces f es Riemann integrable en a infinito. Si alfa es no nulo y k es menor o igual que 1, entonces la integral entre a y el infinito de f es divergente, en términos de que estamos tomando como funciones de referencia a las que están del lado derecho, es decir, a las integrales entre a y el infinito de 1 sobre x a la alfa, que cuando alfa es mayor que 1, converge, que es el equivalente a k mayor que 1, y cuando alfa es menor o igual que 1, diverge, que es el equivalente a k menor o igual a 1. En ese sentido, ya podríamos dar una respuesta a nuestro primer problema. Realice un estudio de la convergencia de la integral entre 0 y el infinito de e a la menos x por el logaritmo natural de 1 más e a la x. En principio tenemos claro que para x mayor o igual a 0, se tiene que la función exponencial siempre está por encima de 1. En ese sentido, entonces 1 más e a la x es menor o igual que 2 veces e a la x. Es decir, si sumo e a la x a ambos lados de la desigualdad, no se altera la desigualdad. Y esto ocurre para todo x mayor o igual que 0. Entonces, como el logaritmo natural es una función creciente en todo su dominio, tenemos que el logaritmo natural de 1 más e a la x es menor o igual que el logaritmo natural de 2 por e a la x. Y aplicando propiedades del logaritmo natural, tenemos que el logaritmo natural de 2 por e a la x es lo mismo que el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de e a la x. Como el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial, entonces tenemos que esto nos da la expresión logaritmo natural de 2 más x, esto ocurriendo para todo x mayor o igual a 0. Finalmente, la integral entre 0 y el infinito de e a la menos x del logaritmo natural de 1 más e a la x, diferencial x, es menor o igual que la integral entre 0 y el infinito de e a la menos x multiplicado por el logaritmo natural de 2 más x. En esta integral, si usamos la definición de integral impropia de primera especie, tendremos que el límite cuando p tiende al infinito de la integral entre 0 y p de e a la menos x por el logaritmo natural de 2 más x, la cual es una función Riemann integrable en todo el intervalo de la forma 0p para p mayor que 0. Si usamos la distributividad, obtendremos límite cuando p tiende al infinito de la integral entre 0 y p de e a la menos x por el logaritmo natural de 2, diferencial x,
más la integral entre 0 y p de x por e a la menos x por el diferencial de x, donde esta segunda integral se resuelve usando integración por partes. Para este caso, tomamos u igual x, lo que indicaría que el diferencial de u sería igual al diferencial de x, y se tomaría el diferencial de b como e a la menos x por el diferencial de x, lo que corresponde a b igual a menos e a la menos x. Como siempre, recordar que es u por db igual a u por b menos b por du. En ese sentido, nuestra nueva integral nos queda límite cuando p tiende al infinito de el logaritmo natural de 2 sale de la primera integral y la integral de e a la menos x es menos e a la menos x evaluado desde x igual 0 y hasta x igual p, más lo que genere la integración por partes en la segunda. Ya recordemos que es u por v, o sea que obtendríamos menos e a la menos x multiplicado por u, que es x, ¿sí? Menos la integral de v, que es menos e a la menos x multiplicado por el diferencial de u. Pero recordemos que esto es una integral por partes definida, o sea que va la integral entre 0 y p, y la primera parte va evaluada desde x igual 0 y hasta x igual p. Finalmente, podemos ver que esto sería límite cuando p tiende al infinito de menos logaritmo natural de 2 por e a la menos p más logaritmo natural de 2 por e a la 0, que es 1, menos p por e a la menos p más 0, y luego nos quedaría más la integral de e a la menos x. Pero la integral de e a la menos x nos da como resultado menos e a la menos x evaluado desde x igual 0 y hasta x igual p. Si evaluamos en p, obtendríamos menos e a la menos p más e a la 0, que es 1. Si tomamos el límite cuando p tiende al infinito en todos estos casos, el primer caso va a 0, p por e a la menos p. Esto lo que está diciendo es que tienes p sobre e a la p, y esto tiende a 0 cuando p es muy grande, en función de que el exponencial manda sobre el polinomio. Por tanto, ese término también se anula de la misma manera que el siguiente. Al final, la respuesta termina siendo 1 más logaritmo natural de 2, que es un número finito. Eso que indica que nuestra integral converge. ¿En términos de quién? Del criterio de comparación. Es decir, acabamos de demostrar que la integral que converge es la integral de e a la menos x por logaritmo natural de 2 más x, que es una integral que acota por encima a la integral solicitada. Como la integral por encima converge, entonces el criterio de comparación establece que la integral por debajo también converge. Ahora bien, nuestro problema dice, sea R la región del primer cuadrante comprendida entre el eje X y la gráfica de la curva de ecuación y igual a raíz de X sobre X más 1 por raíz de X más 2 para X mayor o igual a 0. Determine si es posible calcular el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región R alrededor del eje de las abscisas. Recordemos que el eje de las abscisas es lo mismo que tener el eje X. ¿Okay? Por tanto, lo que se quiere es girar
a esta región alrededor del eje X, que es la zona comprendida entre la curva y el eje X desde 0 hasta el infinito. Recordemos también que el volumen del sólido de revolución tendría que ser pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado cuando se aplica el método del disco. Pero en este caso, nuestro b tiende al infinito. Es decir, que para nuestro caso, el volumen sería pi por la integral entre 0 y el infinito de y de x al cuadrado diferencial de x. Lo que nos daría pi por la integral entre 0 y el infinito de x sobre x más 1 al cuadrado por x más 2 diferencial x. Ahora bien, lo que necesitamos saber es si es posible calcular el volumen, es decir, lo que necesitamos saber es si la integral que genera el volumen converge. Y para ello, bastaría con aplicar el criterio del paso al límite. Es decir, para ello vamos a considerar el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más 1 al cuadrado por x más 2, que es la función f, y lo vamos a dividir entre 1 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Claro, podría hacerlo entre x al cuadrado o, en su defecto, podría hacerlo entre x más 1 al cuadrado. Ya vamos a ver por qué usar a x más 1 y no a x cuadrado. Claramente, este límite es lo mismo que tener el límite cuando x tiende al infinito de x por x más 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado por x más 2, donde estos se van y nos queda el límite cuando x tiende al infinito de x sobre x más 2. Pero el límite cuando x tiende al infinito de x sobre x más 2 es 1, que no es 0. ¿Sí? Y como la integral entre 0 y el infinito del diferencial de x sobre x más 1 al cuadrado es exactamente igual a la integral de ¿quién? Bueno, aquí podríamos tomar u igual a x más 1, lo que nos diría que el diferencial de u sería igual al diferencial de x. Y si consideramos ahora que antes x valía 0, ¿cuánto vale ahora u? U vale 1. Y si antes x tendía al infinito, entonces x más 1 también tiende al infinito, lo que indica que u va al infinito. Y resulta que esta integral converge ya que alfa es 2, que es mayor que 1. Entonces, como esta integral converge y el límite da distinto de 0, se tiene que la integral original converge ya que se establece la consideración debajo. Es decir, para establecer la convergencia de la integral dada, lo que hacemos es usamos comparación con paso al límite y lo comparamos con la función de referencia 1 sobre x más 1 al cuadrado, que en realidad es una traslación de las funciones de referencia vistas arriba. Cuando hacemos esto, precisamente el límite nos da 1, que es distinto de 0, y estudiamos
la convergencia de la función de referencia. Pero para hacerla directamente como la que está en la tabla, lo que hicimos fue hacer un cambio de variable que nos permitió llevar la integral de 0 al infinito a la integral entre 1 y el infinito de du sobre u al cuadrado. Y en este sentido, ahora sí está completamente tabulada y nos permite establecer su convergencia en términos de que alfa es mayor que 1. Como esta integral converge, por el criterio del paso al límite, tenemos que la integral original también converge y en efecto es posible calcular el volumen del sólido.